pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a comenzar con el mensaje de hoy. Este mensaje, hermanos, se va a tratar, hermanos, sobre las obras de la carne y las obras del espíritu, amén. Pero, hermanos, antes de comenzar, hermanos, yo quiero pedirles que busquen allá en sus Biblias, en el libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Gálatas está después de Corintios. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 26 vamos a estar viendo, amén. Pero para eso nosotros solamente vamos a leer ahorita por el momento el versículo 16, el versículo 17, amén. Cuando lo tengan pueden decir amén para que le demos lectura, amén. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17, amén. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer la cuenta de 3. 1, 2, 3. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Amén. Entonces ahí ya leímos dos versículos que dicen, cuando nosotros vamos a leer la Biblia, como yo se los digo, nosotros debemos decir, Dios, ¿a quién tú le estás hablando en esta palabra? Porque la Biblia son cartas que se fueron escritas para las iglesias. Y comenzando, nosotros debemos hacernos esta pregunta. Dios, ¿a quién tú le estás hablando? ¿Le estás hablando a los pecadores? ¿Le estás hablando a los cristianos? ¿Le estás hablando a quiénes, Señor? ¿A tu pueblo de Israel? ¿A quiénes les estás hablando? Y nosotros debemos averiguar a quién le está hablando el Señor. ¿Ustedes a quién creen que le está hablando el Señor? Porque esta carta le está hablando a alguien. Y ahorita nos está hablando a nosotros, pero ¿a quién iba dirigida la carta? ¿Ustedes quién cree que el Señor quería hablarles por medio de esta carta, por medio de esta palabra? El Señor, ¿a quién les quería hablar? Si nosotros sabemos que esta era una iglesia que fue recibida, esta carta, entonces nosotros debemos saber que entonces fueron a los cristianos. ¿Por qué nosotros decimos cristianos? Porque eran los que habían empezado a seguir a Jesucristo. Amén. Por eso se llaman cristianos, los que empezaron a seguir a Jesucristo, las enseñanzas, el evangelio, toda la Biblia esta, dice que son llamados cristianos. Y entonces esta carta fue escrita a los cristianos que estaban en esa iglesia. Amén. Y nosotros debemos de pensar así, ¿será que solamente eran los que iban un día, 2 días, 3 días? No. Esta carta fue escrita y nosotros podemos tal vez pensar con mucha seguridad que fue escrita para los que ya habían sido bautizados. ¿Saben? ¿Ustedes saben qué significa el bautismo? ¿O qué se les ha enseñado que significa el bautismo? Porque cada religión tal vez lo explica diferente. Los mormones, si no me equivoco, después que mueres traes tu acta de nacimiento y te bautizan si tú no te habías bautizado. Pero nosotros debemos entender qué era el bautismo. ¿Ustedes saben qué es el bautismo? ¿Ah? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Pero en qué? En la conciencia. Con una mentalidad nueva. Si antes yo vivía pecando y luego comprendo que a Dios lo ofende, que yo ande pecando, me ande emborrachando, que yo me drogue, que yo engañe a mi mujer, que yo robe, que yo mienta. Entonces cuando yo me bautizo, eso significa que yo estoy dejando mi mente pasada, mi manera de vivir, y termino crucificando mi carne o los deseos, todo eso que me hacía acercarme al pecado. Que yo hago lo mismo que hizo Jesucristo, solo que crucifico en el bautismo. Eso representa, crucifico todos mis deseos. ¿Para qué? Para hacer los deseos de Dios. Eso significa el bautismo. Por eso dice nuestro Señor, es imposible que alguien quiera entrar en el reino de los cielos si no nace del agua, que es en el bautismo, y no nace del Espíritu. Porque cualquiera se puede bautizar, pero el Espíritu, no cualquiera, sino el que Dios bautice. Y ahorita vamos a ver quiénes son esos que están bautizados, porque empiezan a mostrar unos frutos que no muestra a alguien que solamente ha nacido del agua, ¿no? Entonces nosotros ya comprendimos que ahorita le está hablando a los cristianos que han sido bautizados. Pero vamos a ver qué le está tratando de decir nuestro Dios a aquellas personas que han sido bautizadas. Amén. Yo sé que hay unos que están acá que no han sido bautizados.
O tal vez nos bautizamos, tal vez de una manera que tal vez nunca nos preguntaron y te dijeran, ¿sabes qué? Hermana, o tal vez vecina, tal vez amigo. No sabes si tú te bautizas, tienes que olvidarte de todo el mundo. Y uno dice, es que a mí nadie me dijo que yo tenía que olvidarme del mundo. Yo pensé que era para que yo me limpie de los pecados. Pero ¿qué pecado? Pues si aún sigues bañándote en el pecado, tú tienes que bautizarte ahorita una nueva vez más o otra vez más. Solo que esta vez tú tienes que estar decidido a morir para el mundo, amén, y vivir para Dios. Y muchos de nosotros no estamos aquí, pero no hemos sido bautizados de la manera correcta, amén. Y el Señor te quiere decir algo a los que están bautizados y los que no han sido bautizados. Los que no han sido bautizados van a aprender lo que el Señor le está hablando a la gente que en verdad toma esa decisión. Y los que han sido bautizados van a escuchar el mensaje que Dios estaba mandando acá en esta iglesia que se encontraba en Galacia. Amén. En el versículo 17 nos dice algo, vamos a leerlo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen para que no haga lo que quieras. Pero si nosotros ya comprendimos que le está hablando a los cristianos ¿qué quieren hacer? ¿Será que quieren pecar después de haber sido bautizados y saben que ya deben haber crucificado sus deseos? No. El deseo del cristiano, ¿cuál es? Es querer hacer la voluntad de Dios. Es querer orar, querer leer la Biblia, querer cantarle al Señor, querer predicarle la palabra al vecino, al amigo. Ese es el deseo del cristiano. ¿Sí me explico? La palabra de Dios dice que el espíritu tiene un deseo, pero también tu carne tiene un deseo. Pero que ambos no pueden llevarse. O te entregas a los deseos de tu carne, o te entregas a los deseos del espíritu. Pero si nosotros ya entendimos que son a los que han sido bautizados, entonces nosotros sabemos que Dios está hablando. ¿Sabes qué? Tú que has sido bautizado, tú que ya te olvidaste, ya dijiste que vas a crucificar tu vida, tú que ya tomaste una decisión de vivir para Dios, te dice, ahorita tú ya no puedes vivir según tu carne como lo hacías antes. Ahorita eres una nueva criatura, dice el Señor. Ahora dice, eres un nuevo hombre, una nueva mujer. Las cosas viejas quedaron atrás, dice. Ahora eres una nueva creación del Señor. Por dentro, dice, eres diferente. Por fuera, dice, eres lo mismo. Sigues con los mismos tatuajes, sigues con las mismas perforaciones, cicatrices. Pero por dentro, dice, ahora eres una nueva criatura. Ahora todas las cosas son hechas nuevas, te dice el Señor. Eso menciona en su palabra. Es lo que significa el bautizo. Cuando alguien decide bautizarse. Amén. Entonces, nosotros debemos distinguir algo igual. Cuando leemos y vemos que dice la palabra de Dios espíritu, nosotros debemos saber si Dios está hablando de su Espíritu Santo o está hablando de nuestro espíritu o otro espíritu. ¿Y cómo nosotros lo distinguimos? Porque allá en el espíritu, cuando ustedes leen, ven que está escrito con la E mayúscula. Y cuando está escrito con la E mayúscula, significa que Dios está hablando de su espíritu y no de un espíritu de nosotros, o un espíritu inmundo, o cualquier otro espíritu, sino que está hablando de su Espíritu Santo. Cuando nosotros veamos que la palabra de Dios menciona, o dice la palabra Dios, pero está escrita con D mayúscula, está hablando Dios de Él. Porque si vemos que está escrita con una D minúscula, Dios está hablando de los dioses. Cualquiera que quiera exaltarse, cualquiera que quiera adoración y si quiere creer Dios lo menciona como un Dios con D minúscula. Pero Dios dice es un Dios falso. Cuando vemos que está escrita con una D mayúscula, significa que es el Dios verdadero. ¿Amén? Esos son unos tips cuando nosotros leemos la Biblia para que la podamos entender. Ahora Dios está hablando y no está hablando de nuestro espíritu, que tu espíritu tiene un deseo, sino que Dios está hablando que el Espíritu de Dios que mora en ti tiene un deseo. Y tu carne sigue teniendo deseos. Porque la palabra de Dios enseña que cuando nosotros nos bautizamos, dice que la inmundicia de la carne, todas las tentaciones, aún siguen en la carne. No van a desaparecer. Nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa. ¿Y eso qué quiere decir? Que siempre vamos a estar inclinados a hacer el pecado. Pero cuando el Espíritu de Dios entra en ti, porque tú ya tomaste una decisión de morir para el mundo, ahora ¿qué hace Dios? Dios te da de su Espíritu Santo, que dice que es la promesa de la vida eterna. Que cuando tus huesos ya se hayan vuelto
polvo. Dice Dios, donde esté mi espíritu, donde haya acabado o haya muerto tu cuerpo, ahí está mi espíritu. Cuando yo venga, voy a levantar tu cuerpo, porque mi Espíritu Santo ahí está. Tú has sido marcado, tú has sido sellado, y tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Jamás lo borraré, dice el Señor. Entonces nosotros comprendemos que la palabra de Dios está hablando de los cristianos, pero no cualquier cristiano. No el cristiano que nada más viene a sentarse, no el cristiano que solamente canta acá, sino que el cristiano que es cristiano en cualquier parte que vaya. En cualquier parte que vaya está luchando, sea en el trabajo, sea en la casa, sea con los vecinos, sea en el Dunosusa, en el Coppel, en cualquier lado, sigue siendo cristiano. Dios está hablando de aquellos cristianos que en verdad sí son seguidores de Él. ¿Y cómo se conocen? Porque Dios dice así: yo conozco los que son míos. ¿Por qué? Porque nos ha dado de su Espíritu Santo, que es el que grita o el que dice: Abba Padre, tú eres mi Padre. Amén. El Espíritu Santo es el que da testimonio. No cualquiera de nosotros que decimos Dios es mi Padre, sino que Dios conoce a los que son suyos. Entonces Dios nos está diciendo que si Dios ya nos dio un Espíritu Santo, que puede ser antes del bautismo o después del bautismo, quiere decir que ese Espíritu Santo va a tener deseos. ¿Y saben cuáles van a ser los deseos del Espíritu Santo? De adorar a Dios, de estar en comunión con Dios. El Espíritu Santo va a desear a Dios con todas sus fuerzas. Va a querer estar lo más cerca que se pueda con Dios. ¿Y sabes qué va a pasar contigo? Que el Espíritu Santo te va a querer guiar. Porque como habita en ti, tú no vas a poder decirle al Espíritu Santo: no quiero ir ahí. Dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu Santo venga en ti, no vas a saber qué va a hacer contigo. Hay cosas que tú nunca imaginaste que ibas a hacer y las vas a terminar haciendo. Dice que el Espíritu Santo es como el viento. Ni siquiera sabes de dónde viene ni a dónde va. Así va a ser el Espíritu Santo cuando venga en ti. Vas a decir: ¿cómo es que yo puedo hacer esto? ¿O cómo es que yo tengo este deseo? Porque es el Espíritu Santo que te está guiando. Por eso tú sabes que tú no estás solo. Por eso dice la palabra de Dios: yo estaré contigo hasta el fin del mundo. ¿Y cómo Dios va a estar contigo hasta el fin del mundo? Porque te ha dado de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el mismo Dios. Es una Trinidad, pero siguen siendo un Dios. Entonces tú te das cuenta que tú no estás solo. Te das cuenta que cuando llega la enfermedad, o si se llega ahí tu esposo, si se llega ahí tu esposa, la novia, tú no vas a tener deseos de suicidarte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a prohibir tener esos pensamientos. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Pero les voy a adelantar algo. Porque el Espíritu de Dios te da paz, te da gozo. Y dice la palabra de Dios que el gozo y la paz que el Espíritu de Dios te da no es como la da el mundo. No es como cuando tú consigues lo que quieres. No es como cuando tú quieres sacar una lavadora, una tele, y después que tú lo tienes es una paz momentánea. No, la paz de Dios dura hasta la muerte. El gozo de Dios tú lo tienes a pesar de los problemas. Tú tienes un gozo aquí. Tú sufres, pero aún sientes el gozo de Dios acá, porque es el Espíritu de Dios. Entonces nosotros nos damos cuenta de que hay gente que en verdad son hijos de Dios y hay gente que es religiosa. Porque los religiosos no faltan ningún domingo a la iglesia, pero los cristianos no. Los cristianos viven para Dios todos los días. Despiertan pensando en Dios, duermen pensando en Dios, están viviendo su día a día, meditando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque saben que esta es la palabra. Hay muchos que dicen: vamos a ayunar, vamos a orar mucho, voy a cantarle mucho a Dios porque quiero escuchar su voz. No vas a poder escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque esta es la voz de Dios. Había un pastor que decía así: si tú quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta, porque esta es la palabra de Dios. No quieres escuchar tal vez una voz que viene del cielo, o tal vez ver la presencia de Dios. No, al contrario, si tú lo deseas, Satanás sabe que tú deseas eso, y dice que la palabra de Dios, que aún Satanás se viste de ángel de luz. Satanás hace milagros. Satanás es más posible que se te aparezca. Satanás hace muchos milagros en muchas cosas, pero Dios no necesita hacer ningún milagro. Tú lo único que necesitas es sentir la presencia de Dios aquí, para que tú le puedas rendir tu vida. Tú no esperes a que Dios te quite la enfermedad, que Dios te haga rico, que Dios haga que te dé tal vez este coche, tal vez esta mujer. Tú lo único que tienes que desear es el Espíritu Santo de Dios.
Es lo más valioso que tú puedes tener acá. Te puedes morir con mucho dinero en el banco, teniendo una buena casa. Tal vez te conocieron muchos en la colonia, eras el más conocido. Pero dice la palabra de Dios que de nada eso sirve. Es como lo que nosotros tenemos puesto acá afuera. ¿De qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si al final pierde su alma y él mismo se destruye? ¿De qué te sirve? Satanás nos tiene engañados. Satanás quiere que tú pienses que tú no eres nada si tú no tienes dinero. Si te va mal, Satanás te dice que Dios no está contigo. Si tú estás enfermo, Satanás te dice que Dios no está. Que porque tu esposo llega gritándote que no está. No, nos tiene engañado el enemigo. ¿Por qué nosotros sabemos que Dios está con nosotros? Porque lo podemos sentir. Y no, el mundo no lo puede sentir. Dice la palabra de Dios que el mundo no conoce a Dios. ¿Pero por qué no lo conoce? Porque no lo puede sentir. Nosotros podemos conocer a Dios. Y cuando leemos su palabra de Dios, nosotros nos gozamos. Porque esta es una palabra que sabemos que es alguien que está vivo. No es alguien que se quedó allá en esa cruz. No es alguien que se quedó allí en la tumba. Hay muchos que van a adorar la tumba. Muchos adoran la cruz. Pero nosotros no adoramos eso. Porque nuestro Dios vive. Y si tú lo llegas a tener acá, vas a sentir que vive y te da dando vida a ti. Dice la palabra de Dios que los que mueren sin Dios, sin ley, a pesar que nunca hayan ido a la iglesia, un día se van a parar frente a Dios y le van a decir: Dios, ¿no te acuerdas de mí? Si yo iba a la iglesia, yo te ofrendaba, Señor, yo un día prediqué tu palabra. Dios va a decir: apártate de mí, que yo no te conozco. Nunca te conocí porque nunca fuiste sincero. Siempre andabas en el pecado y luego conmigo en el pecado. Nunca te conocí, te dice el Señor. Quise conocerte, pero tú nunca te dejaste. Nunca te entregaste a mí por completo. ¿Cómo voy a saber si eras mío o de Satanás? A veces cumplías mis deseos, a veces los de Satanás. El Señor lo que te va a decir: apártate de mí, que yo no te conozco. Mas en cambio dice la palabra de Dios que los que nosotros hemos creído en Dios, los que le hemos dado nuestro corazón a Dios, dice que Dios nos ha adoptado como hijos. ¿Y por qué nos adopta? Porque no todos son hijos de Dios, sino el que hace la voluntad del Padre. Dios dice así: esos son mis hijos. Y dice que aunque estemos muertos, Dios nos dará vida eterna. Amén. Y esas son las promesas de Dios. No es que tú seas millonario, seas rico. Amén. Entonces, nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios nos está mencionando que el Espíritu Santo tiene deseos. Y nosotros ya empezamos a saber o a entender cuáles son los deseos del Espíritu Santo. Y es guiarnos a Dios. Amén. Y los deseos de la carne, dice así, que van a hacer que tú te apartes de Dios. El deseo de la carne va a querer tener riquezas, va a querer tener sexo. Los deseos de la carne van a querer anhelar lo que este mundo está dando. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? Que dice así, que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios dice que no, todo lo que hay en este mundo no es de Dios. Ni la vanagloria, ni los deseos de la carne, dice, ni los deseos de los ojos, proviene de Dios, dice. Por eso dice Dios: si tú quieres ser amigo del mundo, vas a ser mi enemigo. ¿Te das cuenta que de nada sirve creer en Dios si tú quieres tener al mundo, quieres tener la cerveza, quieres tener los bailes? Si tú quieres tener todo lo que el mundo está dando y tú quieres tener a Dios y entrar en el reino de los cielos, teniendo a Dios en un brazo y teniendo al mundo en otro brazo, te das cuenta que todo eso es en vano, porque la palabra de Dios dice que somos enemigos de Él. Yo les voy a decir algo: si nosotros en verdad queremos tener el favor de Dios, nosotros debemos buscar agradarle a Dios. Hoy me mandó un video la hermana Romanita, donde hay un pastor que está diciendo que cuando tú ayunes, tú puedes ayunar 3 días, no comes nada, ni bebes agua, no comes ni bebes, y estás en oración leyendo la Biblia y cantándole a Dios, y dice así: y no le pidas muchas cosas a Dios, pídele nada más 6 o 7. Y te están enseñando a que tú tienes que orar y hacer sufrir tu carne para que tú le puedas pedir algo a Dios. Y la Biblia de Dios no nos dice nada de eso. Al contrario, la palabra de Dios nos dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú necesites Dios te lo va a dar sin que tú lo pidas. Porque dice Dios: si yo le doy comida a los animales, a los pájaros, dice, si me acuerdo de los animales, ¿cómo no me voy a acordar de mis hijos? Entonces tú te das cuenta que lo único que tienes que hacer es buscar agradarle a Dios, y luego buscar qué es lo que a Dios le agrada para que tú lo empieces a hacer.
Y después de eso, ni necesidad vas a tener de pedirle a Dios, Dios, dame el pan de cada día hoy. No vas a tener ni necesidad, porque Dios ya conoce tu necesidad. Tal vez Dios no te va a dar el pavo que tú quieres todos los días. Tal vez Dios no te va a dar las costillas asadas, pero Dios sí te va a dar un plato de comida. Dios no te promete felicidad en este mundo, al contrario, Dios te dice, en este mundo vas a tener aflicción y sufrimiento, dice, pero Dios dice así, pero confía en mí, porque yo he vencido. Dios te dice, pon tu confianza en mí, porque a pesar que yo morí en esa cruz, dice, yo no fui vencido, yo no terminé muerto nada más, yo viví. Confía en mí que después de esto hay vida eterna. Y la vida eterna, ¿saben qué dice la palabra de Dios? Que está en Pedro, que está en Judas, que está en Pablo, que está en mí, no, que la vida está en su Hijo de Dios, en Jesucristo. Entonces vemos que la carne te quiere guiar a un camino y el Espíritu Santo te quiere guiar a otro. La carne te guía a la muerte, a ser enemigo de Dios, y el Espíritu te guía a que seas hijo de Dios, a que tú tengas vida eterna. Ahorita que nosotros nos vayamos, a nadie se le va a obligar a que viva como es hijo de Dios o que siga creyendo tal vez como uno piensa. Pero Dios te va a decir, acuérdate que estas palabras son mías. Acuérdate que te estoy extendiendo la mano una vez más. Aún no todo está perdido. Aún tienes posibilidad de remediar tu vida. Aún puedes someterte a mi palabra. Aún puede ser que cuando tú mueras, cuando toque la trompeta, yo me acuerde de ti. Tal vez no todos en tu familia se van a salvar, pero Dios te dice, pero te estoy hablando a ti hoy. Por medio de mi palabra te hablo a ti. Tal vez por los demás ya no se puede hacer nada, pero nosotros estamos aquí y Dios nos está hablando, ¿no? Vamos a seguir, vamos a ver qué nos sigue diciendo la palabra de nuestro Dios en el versículo 18. Pero si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Amén. Un pequeño versículo que nos resuelve tal vez muchas preguntas. Dice que si nosotros estamos bajo el Espíritu de Dios, bajo su Espíritu Santo, dice que no estamos bajo la ley. ¿Qué ley? ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? No robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí, decía Dios. No desearás ni el buey, ni el criado, ni la mujer de tu prójimo. ¿Ven que esto es una parte de la ley de Dios? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que los que somos guiados, los que estamos bajo el Espíritu Santo, los que somos guiados con el Espíritu Santo de Dios, no estamos bajo la ley. Muchos de nosotros vamos a decir, entonces yo ya no debo cumplir la ley de Dios, los 10 mandamientos. No de eso está tratando de decir la palabra de Dios. Lo que está tratando de decir Dios es que tú ya no estás bajo la ley. Tú no tienes que estar pensando en cumplir los 10 mandamientos. ¿Pero por qué? Porque muchos tenemos tal vez un pensamiento que tal vez es errado, es erróneo. Que nosotros pensamos que si tenemos el Espíritu Santo de Dios, vamos a pensar que el Espíritu Santo va a impedir que nosotros ya no mintamos, que nosotros ya no robemos. Pero no es así. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo no te va a guiar a que tú no mientas, ni a que asesines, ni que engañes a tu mujer. El Espíritu Santo tiene un objetivo, y lo dice la Biblia, es que tú te parezcas al Hijo de Dios, a imagen y semejanza del Hijo de Dios. ¿Qué hace? Que el Espíritu Santo te va a guiar y te va a dar unos frutos que tú ya no vas a tener necesidad de estar pensando en cumplir los 10 mandamientos. ¿Pero por qué? Porque va a haber algo que te va a guiar a que tú te parezcas a Dios. Amén. Vamos a leer en el versículo 19 para que se pueda entender un poquito más. Y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, urgías y cosas semejantes a estas, de las cuales amonesto que lo que ya he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. ¿Te das cuenta? De los que viven de acuerdo de esta manera no están viviendo según el Espíritu de Dios, sino que están viviendo según su carne y que se están yendo directo al infierno. Porque la palabra de Dios dice que estas personas que viven de esta manera, emborrachándose, tal vez
esto de, ¿cómo se llama? Mintiendo, ¿sabes? Esto de idolatrando, diciendo herejías, los que tienen mucho pleito, los que tienen ira, los que tienen homicidios. Y homicidio no solamente significa que tú agarres un cuchillo y mates a alguien, sino que homicidio significa que tú le desees el mal a tu prójimo. Dice la palabra de Dios que tú ya lo mataste, le hiciste daño en tu corazón. Entonces tú te das cuenta que si tú vives así de esta manera, no te estás ganando la vida eterna, sino que te estás ganando el infierno. Porque la palabra de Dios dice que los que practican tales cosas no van a poder entrar en el reino de Dios. Ni porque, déjeme decirle eso sin ofender, ni porque hagamos tantas misas, no vamos a poder sacar del infierno a estas personas que hicieron todo esto. Porque la palabra de Dios ya ha hablado. La palabra de Dios está hablando ahorita. La palabra te está diciendo, ¿sabes qué? Tú tienes oportunidad hoy, después ya no. Si tú practicas tales cosas, dice, aunque sea tu papá, aunque sea tu hermano, aunque sean tus hijos, el Señor te dice así, yo no puedo cambiar nada. Este es el momento. Si tienes que hacer algo, hazlo ahorita. Si tienes que salvar a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, hazlo en este momento. No esperes a que estés muerto y tú llegues a mi presencia y me ruegues. No esperes a que estés dando mucho dinero. El Señor te dice lo que tengas que hacer para salvar a tu familia, hazlo ahora. Sálvate tú y a tus hijos. Amén. Y entonces vemos que los deseos de la carne dice que son manifiestos. ¿Y cómo? Hay muchos que puro pelear hacen. Y muchos envidian muchas cosas. Déjenme decirles que nosotros vamos a tener errores. Yo a veces grito, a veces me molesto, a veces regaño, a veces hasta inclusive peleo. Pero dice la palabra de Dios que los que practican, los hijos de Dios fallan. Los que tratan de seguir su voluntad de Dios fallan. Pero no viven pecando de esta manera. Lo que está tratando de decir Dios, que tú no vivas de esta manera. Puedes fallar, puedes pedirle perdón a Dios y Dios te va a perdonar. Pero si tú vives de acuerdo de esta manera, todos los días, Dios te dice, tú te estás ganando el infierno. Ni por más que tú me llames papá, papi lindo, ni por más que tú ofrendes tu casa, ni por más que tú des todos tus bienes, dice el Señor, no vas a poder comprar tu salvación. No hay nada que tú puedas dar. El Señor te dice, hoy es el momento de actuar. Entonces vamos a ver qué dice en el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Amén. Entonces, ¿qué te está diciendo Dios? Si tú en verdad eres uno de los míos, tú ya has crucificado tu carne, dice, tus pasiones y tus deseos. Si antes eras borracho, tú ya dijiste, ya no quiero ser borracho. Tal vez un día puedes caer en tentación y te tomes una caguama. Pero tú no vas a seguir viviendo siendo un borracho. Tú te vas a venir arrepentido. ¿Y sabes por qué? No porque tú quieras, sino porque el Espíritu de Dios que mora en ti te va a traer arrodillado delante de Dios. Dios te va a asegurar que tú te salves porque tú tienes el Espíritu. Pero si tú no tienes el Espíritu de Dios, tú hoy estás alabando a Dios y mañana te vas a emborrachar. Mañana vas a estar en los bailes. Mañana te vas a olvidar de Dios. ¿Por qué? Porque tú solamente eres un cristiano de un día, de una hora. Tú no eres un hijo de Dios. Tú tratas de parecer un hijo de Dios, pero no lo eres. Pero Dios dice, pero si tú eres uno de los míos, si tú eres uno de los que son de Cristo, dice, tú ya has crucificado tu carne y tus deseos y tus pasiones, dice. Dice Dios, tú ya no eres el mismo. Tal vez falles, pero tú ya no puedes ser el mismo. Si eres uno de los míos, si el Espíritu de Dios mora en ti. Amén. Ya para terminar, para que no nos alarguemos más, vamos a leer qué dice en el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios para finalizar? Si tú vives por el Espíritu, no si tú quieres vivir, si tú en verdad tienes el Espíritu de Dios, si estás viviendo por el Espíritu, si estás siendo guiado por el Espíritu, el Señor te dice, entonces dice, anda por el Espíritu y no andes por tu carne emborrachándote y mintiendo. El Señor te dice, ya estoy harto de eso. Si en verdad tienes mi Espíritu, entonces anda como si fueras mi hijo. Ya no sigas viviendo como antes. Estás fallando mucho, dice el Señor. Si en verdad tienes mi Espíritu, anda por el Espíritu.
Entonces aquí resuelve tal vez una pregunta que tal vez nosotros tenemos. Y muchos van a decir, ¿será que tengo el Espíritu de Dios? Yo les voy a hacer esta pregunta. Somos chismosos, somos mentirosos, aún nos emborrachamos, aún mentimos, aún también tenemos envidias, aún también somos egoístas, aún tal vez nosotros deseamos el mal a alguien. Si tú tienes todo esto, entonces tú no tienes el Espíritu de Dios. Pero no nos demos por vencidos. No les estoy diciendo que ya no hay salida, no les estoy diciendo que ya no hay nada que hacer. No, al contrario, tú hoy puedes orar al Señor y le puedes decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero tener esto que tal vez tiene el hermano. Quiero tener ese espíritu que tal vez veo en esa persona. Quiero tener tu Santo Espíritu, Señor, para que yo pueda ser un hijo tuyo. Ya no quiero seguir viviendo como antes. Ya he comprendido que lo único que necesito es tener tu Espíritu. Necesito vivir para ti y dejar de vivir para mí. Ya no quiero vivir con los deseos de mi carne. Ya te he fallado demasiado. Hoy quiero ser una nueva criatura. Hoy tú se lo puedes decir al Señor. No hay nada que lo impida. Satanás, ahorita que yo te diga que nos vayamos, Satanás va a estar esperándote. Es pecado tal vez decir que Satanás te va a esperar, porque Satanás no puede estar en todos lados. Pero hay muchos demonios y ellos están luchando para ganar tu alma. O no para ganarla, sino para no perderla. Porque los que no son de Dios son del enemigo. Esa es la cruda realidad. Pero Dios, ¿qué dice? Yo he venido a rescatar. Yo he venido por los enfermos. Yo soy la cura, dice. Yo he venido por los pecadores, no por los que son justos, no por los que no hacen el pecado. Yo he venido por los enfermos. Ahora la palabra de Dios nos dice esto, hermanos. Ya comprendimos que el Señor está hablando a las personas que han sido bautizadas. Las personas que han dicho, yo quiero bautizarme y después de eso ya no quiero regresar para atrás. Y ahorita Dios te habla y te dice, tú lo que necesitas es mi Espíritu. Necesitas ser guiado por mi Espíritu. Pero Dios no va a obligar a nadie. Dios está hablando y nos está extendiendo la mano. Dios quiere que tú te salves también con toda tu casa, con toda tu familia. Pero tú puedes tomar la decisión de abrirle la puerta de tu corazón al Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo sí te dejo pasar. Y quiero que tú me cambies para que yo también pueda cambiar a mi familia. Para que yo le hable a mis hijos. Yo sé que aún hay esperanzas. Yo sé que aún puedes salvar a mi esposo, a mis nietos, a mis vecinos. Porque Dios aún tiene poder. Dios no ha perdido el poder. Satanás ya ha perdido la batalla. Y es más, hasta con decirle, él aún no se da por vencido. Y sabe que va a ser un perdedor. Sabe que Dios lo va a vencer. Y él aún así está luchando. Y tú ya has tirado la toalla. Y antes de que tú le digas al Señor, ¿sabes qué? Pelea la batalla por mí. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a elevar una oración para finalizar. Vamos a pedirle perdón a Dios y vamos a decirle que Él nos dé la fuerza para luchar, porque la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto a servirle al Señor. Amén.